Vamos a ir al anteúltimo mensaje de este tema de las promesas de Dios, y yo oro para que nosotros nos consideremos un pueblo de promesas, no hechas por hombres que saben fallamos y hay quienes mienten, y Dios no miente, Dios cumple sus promesas. Y es una bendición poder saber que Él es una garantía para cada promesa que nos da. Y si yo no supiera que Él prometió que yo tenía que abrir mi boca y que Él la iba a llenar, no estaría aquí, se los puedo asegurar. Pero como sé que Él va a poner palabras para su pueblo, vengo aquí confiadamente. Gloria a Dios. Pero hay multitud de promesas, hay muchísimas promesas y cada una tiene que ver con una necesidad en particular. Y hay necesidades generales y necesidades particulares. Pero vamos a tomar, como estamos haciéndolo, el Salmo 23, que ya me imagino lo saben de memoria, y vamos a repetirlo de memoria aquí. Y sería bueno que vos recrearas este Salmo, porque lo tenés que aprender. Porque imagínate que queman todas las Biblias, como ya sucedió en los tiempos de la historia, en la Edad Media, quemaban Biblias y nadie tenía una Biblia. Y me dicen que en la China comunista andaban cortando las hojas y se las pasaban en secreto porque si los descubrían los metían en la cárcel y los mataban. Y las Biblias escaseaban. Pero qué lindo es saber que vas a tener la Biblia aquí. ¿Por qué? Porque te vas a memorizar la palabra de Dios. Y sería bueno que hicieras ese ejercicio. Así que vamos a leerla y vamos a repetirla de memoria, aquellos que la sepan. El Salmo 23. Allí hay muchas promesas, pero hay multitud de promesas más en la Biblia. Y el Salmo 23, ¿qué dice? A ver, a coro, iglesia, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Hoy nos toca el último versículo, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde vamos después de partir por medio de la muerte? Al cielo. ¿Es así, iglesia? ¿O hay alguno que tiene dudas? Y yo no sé, pastor. No. Bueno, hay gente que tiene dudas, hay gente que todavía no está creyendo las promesas de Dios de salvación y vida eterna. Y hoy vamos entonces este tema que en este versículo, el 6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay 3 promesas. En el culto anterior dije que iba a predicar el próximo domingo sobre la tercera promesa, pero simplemente voy a terminar esta serie de mensajes sobre promesas y te pido por favor que no faltes, porque van a estar entrando en un mismo mensaje todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que las promesas sean un hecho y vos puedas disfrutar de verlas hechas realidad. Amén. Así que 3 promesas, te las voy a mencionar. Aquí dicen 2 promesas, pero 3. Te lo voy a comentar nada más, espero no confundirte. La primera promesa es de bienestar, la segunda promesa de misericordia y la tercera promesa es en la casa de Jehová moraré por largos días, es de vida eterna, de salvación. Es decir, nosotros cuando partamos de este mundo nos vamos ¿a dónde? Al cielo. Decilo con convicción, me voy al cielo. No con jactancia, porque no depende de nosotros, depende de Cristo. Cristo nos salvó y Él nos regaló esa salvación tan grande. Vamos a ver entonces en primer lugar la promesa de bienestar
y es muy importante que la creas, y más si estás viviendo en malestar, más si estás viviendo en situación caótica, triste, crítica. Bueno, entonces cree esta promesa, iglesia, por favor, porque de aquí no te podés ir con una sensación de que tu vida es una maldición. Dios nos trajo para bendecirnos y ayudarnos a creer. Por eso uno de los que estaban con Jesús le decía a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Nosotros tenemos que ser creyentes, pero creyentes en serio, que no dudamos de lo que Dios nos dice, lo damos por hecho. La promesa de bienestar es que el bien nos seguirá todos los días de mi vida, todos los días de nuestra vida. Dios va a estar con nosotros. Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. Dios está siempre con nosotros. Esa es una promesa. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el que se siente solo, promesa de Dios. El que se siente desamparado, como diciendo estoy solito, solita, pobrecita de mí, no cree la promesa de Dios. Dios está con nosotros siempre. No estamos solos, no estamos solos. Y me gusta decir siempre, con Dios somos multitud, con Cristo somos multitud. Y quiero incorporar un concepto que lo puse en práctica ayer en el curso de liberación. Aunque lo creo, nunca lo dije, pero hoy lo quiero decir para que lo sepas, iglesia, porque yo te dije en cultos anteriores que cuando nosotros vamos, va Cristo con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón. ¿Cuántos invitaron a Jesús a entrar en su corazón? Bueno, está en el corazón. Lo invitaste a entrar. No dudes, Él está. Pero a su vez, no está Él solo, está Dios. Pero también está el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos con la Trinidad. Por lo tanto, cuando yo voy, ¿quién viene conmigo? ¿Quién va conmigo? ¿Quién está conmigo? Eso depende de tu fe. Si no tenés fe, no crees. Y por lo tanto, no estás creyendo en lo que Dios te enseña, te dice. Y nosotros tenemos que ser creyentes, que creemos. Por eso dice el apóstol Pablo, creí, por lo tanto hablé. Y Job decía, ahora sé en quién he creído. Nosotros tenemos que dar fe a lo que creemos y vivir por lo que creemos. Ahora, si vos no lo crees, obviamente no va a darse en tu vida, por más que sea una realidad. Vas a pensar que estás solito, desamparado, sos un pobrecito, y Dios no es un pobrecito. Dios es dueño del oro y de la plata. Es dueño del mundo y de toda su creación. Y Él está sentado en el trono reinando y tiene a su iglesia para representarlo en este mundo. Imagínate que los creyentes andan arrastrándose, andan debiluchos, como pollitos mojados, tímidos, acomplejados, con miedo, con pánico. Bueno, ¿qué representación de Cristo podemos ser? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viviendo lo que creemos. Y la gente va a ver en vos a Cristo, va a ver en vos a Dios, va a ver en vos al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a ver al Espíritu Santo, pastor? Si el Espíritu Santo es Espíritu, lo va a ver por medio del poder. He aquí recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por lo tanto van a tener poder espiritual, para echar fuera demonios y para hacer la obra de Dios que es menester para que su gloria resplandezca y rebalse en todo lugar. Amén. Por eso esta promesa es muy importante. Miren lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 10. Díganle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá. Díganle al justo que le irá bien. Haber encontrado algún justo aquí, decirle que le va a ir bien. ¿Y dónde habrá un justo? ¿Dónde habrá un justo? No, mirá el que tenés al lado y decirle, te va a ir bien. Te va a ir bien. Estás profetizando, lo estás creyendo. Pero hay personas que dicen, me va a ir mal. Negativos, pesimistas, que no tienen fe. Y hay mucha gente mufa, negativos, pesimistas, no va a funcionar,
no va a salir bien, va a ir mal. Eso es todo lo contrario a la fe. La fe es esperanza viva. La fe te tiene que hacer creer que vas a estar siempre siendo más que vencedor y que Dios va a añadir por donde sea lo que haga falta, porque Dios ya tiene previsto todo lo que su obra y su voluntad necesitan para que funcione y resulte en gran manera. Pero a veces los negativos son los que impiden el obrar de Dios, son los que dicen me va a ir mal. Pero acá la palabra dice, díganle al justo que le va a ir bien, a menos que vos te sientas injusto, a menos que vos te sientas impío, malo, maligno, pecador. ¿Y qué haces que no te estás arrepintiendo, pidiéndole perdón a Dios? Porque eso es lo que tenés que hacer si estás creyendo que sos todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Lamentablemente hay muchas personas inconscientes que leen la Biblia, vienen a la iglesia, oran, pero no se arrepienten nunca. No le piden perdón a Dios nunca. No tienen temor a Dios. Viven como se les antoja, como habla su corazón y dictan sus emociones y sus pasiones desordenadas. Y por supuesto, no solamente van a sufrir, sino hacen sufrir a su entorno. Pero acá el justo tiene una promesa de que le va a ir bien. Así que ya mismo tenés que decir, Señor, me va a ir bien. Declaro que me va a ir bien. Tomo esta promesa para mi vida, la hago propia y voy a sacar de mí todo negativismo, todo pesimismo, toda mufa, toda cosa que me quiera hacer creer que mi vida va a ser una maldición o va a ser un fracaso o que todo va a ir de mal en peor. Empezá una nueva vida, empezá creyéndole a Dios, empezá dando por cierto las promesas de Dios que se cumplen. Sí y amén. Amén. Mirá la promesa que hay aquí en Efesios capítulo 6, versículo 2. Pero yo sé que está de más considerar esta promesa, pero de todos modos lo voy a hacer, porque nunca se sabe. Pero mirá lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 2, promesa que nos viene a través del apóstol San Pablo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa muy poderosa, porque no hemos nacido de un repollo. Todos tenemos un papá, una mamá, un tutor, alguien que nos dio la vida. Bueno, algunos dicen yo no conozco a mi papá, o yo prefiero olvidar a mi papá, o yo a mi papá no lo quiero ni ver. Bueno, hay personas de diferentes formas que interpretan la relación con su papá y su mamá. Pero acá hay una promesa, pero también hay un mandamiento. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si querés honrala, no dice si querés honralo, no dice si te parece bien o te sentís cómodo, honra a tu papá y a tu mamá. Sino que es un mandamiento con promesa. Y la condición está en que cumplamos el mandamiento. Yo quiero felicitar y de paso pregunto, porque lo hice en el culto anterior, todos los que están visitando geriátricos en esta iglesia. Yo sé que hay como 7 geriátricos que miembros de nuestra iglesia están visitando en esta ciudad. Así que pónganse de pie aquellos que estén yendo a los geriátricos, por favor, para hacer visitas de misericordia. Rápidamente pónganse de pie. En el culto anterior lo hicieron varios y doy gloria a Dios. Mírenles, por favor. Y si alguna alma piadosa y misericordiosa siente de parte de Dios esta vocación de acercarse a un geriátrico para bendecir a tantos padres y a tantas madres que están abandonados por sus hijos allí, pueden acercarse para llevarles la bendición. Muchas gracias. Nosotros queremos bendecir a nuestros padres. Y si los tenés en vida, por favor, orá por ellos, bendecilos, perdonalos y por supuesto amalos, porque es la demanda de Dios. Y te va a ir bien en todos los aspectos, en todos los órdenes, en todos los sentidos. El Salmo 43, versículo 10, miren esta otra promesa, porque hay bienestar de parte de Dios y sería triste que vos estés
viviendo en malestar. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El bien de Dios es perfecto, pleno y afecta toda nuestra vida. No es que Dios te va a hacer vivir de manera mística, espiritual nada más, en el sentido que va a traer equilibrio, armonía y te va a cambiar toda la perspectiva de vida para que disfrutes la vida en plenitud y no la sufras. Pero hay personas que al no leer la Biblia, al no creer la Biblia, al no vivir la Biblia, se la pierden. Nosotros tenemos que ser personas que pongamos en práctica lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Que los que buscan a Dios, no les faltará ningún bien. Así que búscalo a Dios. Búscalo a Dios. ¿Dónde lo encuentro, pastor? En su palabra. En su palabra. Cuando vos lees la Biblia y empezás a leer lo que Dios hizo que se escribiera y lo que Dios reveló, vas a empezar a tener comunión con Dios. También lo buscas a Dios por medio de la oración. Sería lindo que tuvieses un lugar privado, íntimo, donde vos y Dios se encuentran cara a cara. Un lugar donde nadie te moleste. Sin embargo, yo siempre lo digo y le pego en el ojo a alguien, porque apenas empieza el día, pum, ponen la televisión y empiezan a ver las noticias. Ay. Pero bueno, uno dice, son creyentes que recién empiezan la vida cristiana y no saben que tienen que cambiar ese hábito. Porque nosotros tenemos que cambiar hábitos. Hábitos que tienen que glorificar a Dios. Qué lindo sería que vos apenas te levantás, le dieras gloria a Dios, le dieras gracias a Dios y que buscaras en la Biblia la palabra que te va a dar la dirección o te va a dar la bendición para ese día. Hay multitud de promesas y podés tener una promesa para cada día, pero a lo mejor no lees la Biblia y llegas tarde a la noche cansado de trabajar y te dormís. Hay algunos que me dicen, empiezo a leerla a la noche y estoy cansado y me agarra el sueño y bueno, me quedo dormido. Empezá a leerla antes de irte a trabajar. Si tenés que entrar a las 8, levantate a las 6:30. Pastor! Y no te vas a levantar a las 8 menos 10. Levantate más temprano. Si tenés que irte a las 6, levantate a las 4. Pastor! Bueno, dale el primer tiempo y energía a Dios. Y vas a ver que no vas a estar cansado, vas a ver que te van a resultar las cosas en equilibrio, vas a ver que vas a funcionar de una manera distinta. Pero hay personas que pasan los días, las semanas sin leer la Biblia y no saben las promesas de Dios ni tampoco pueden recibir la bendición que Dios tiene para sus vidas. Y a veces las leen solamente cuando las leemos el domingo en el culto y es muy triste. Porque el rey David decía, de mañana te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y nosotros tenemos que buscar a Dios, porque si lo buscamos, lo encontramos. Y si lo encontramos, no vamos a tener falta de ningún bien. Porque esa es la promesa. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien. ¿Qué te falta? ¿Paz? ¿Equilibrio? ¿Gozo? ¿Plenitud? ¿Sabiduría? Bueno, la vas a tener, porque Dios te la va a conceder. Pero si no tenés comunión con Dios, vas a andar en la carne y vas a saltar la chispa y vas a incendiar y vas a provocar cosas que van a afectar la vida de los que te rodean por mal carácter o por lo que sea. Pero cuando estás en la presencia de Dios vas a disfrutar de su gozo, de su presencia,
de su misericordia, que se renueva todo el tiempo, todo el tiempo. Amén. Por eso no hay justificativo para andar mal, sino con la bendición de Dios y su bienestar. Pero ahora vamos a ir a otro punto muy importante y yo oro para que Dios nos ayude mucho más todavía en este punto, porque es uno de mis preferidos, porque es la promesa de misericordia. Dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La misericordia es el amor, es el afecto, es la benignidad de Dios. Nosotros tenemos que ser personas misericordiosas, no impías. Hay mucha gente impía en el mundo, es decir, malignos que se jactan de dañar al prójimo. Nosotros tenemos que ser ejemplos de Cristo, mostrar al mundo que Dios nos ha transformado en nuevas criaturas. Amén, ¿se entiende? Y a partir de ser nuevas criaturas en Cristo tenemos que empezar a imitar a Dios, como dice Pablo. Pero acá dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No solamente la misericordia porque vamos a ser misericordiosos, sino porque recibimos misericordia de Dios. Y es muy importante que estés atento ahora, que estés atenta. Mira, comienzo diciéndote que la gracia es que Dios nos regala cosas que nosotros no merecemos. Esa es la gracia. Grábatelo bien, por favor. Este es un concepto teológico, doctrinal muy importante. La gracia de Dios es que Dios nos regala cosas sin que nosotros las merezcamos. ¿Qué no merecemos? La salvación, por ejemplo. Porque la Biblia establecía que el que pecaba moría y terminaba yendo al infierno. Eso es lo que la Biblia dice. Pero vino Cristo y nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Cambió nuestra realidad. En vez de que nosotros fuésemos al infierno, Cristo nos salvó, perdonó nuestros pecados, nos liberó de una mala manera de vivir y nos cambió la dirección rumbo al cielo. Amén. Por eso, gracias a Dios por su gracia que nos regala la salvación sin que nosotros la merezcamos. ¿Dónde está eso, pastor, en la Biblia? Anotá. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pues somos salvos por gracia y esto no es de nosotros, sino que es de Dios. Porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es la misericordia de Dios, es la gracia de Dios que se unieron para salvar nuestras vidas del pecado, de la miseria, del tormento, de la condenación y aún del mismo diablo y del mismo infierno. Por lo tanto, tenemos salvación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Somos salvos. Disfrutemos esta salvación, porque no fue, por más que fue gratuita, no fue barata. Costó la sangre de Jesús. Se derramó la sangre de Jesús en el tormento del Calvario para quitar nuestra vida de pecado y de maldición. Pero ahora, escucha por favor. La misericordia es que Dios no nos castiga como merecemos porque aplica su misericordia. Y escucha, siempre y cuando lo que hayamos hecho haya sido involuntario. ¿Qué significa eso? Que si nosotros estamos recibiendo la luz de Dios, estamos conociendo a través de la Biblia, si la leemos, lo que es la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que es la ley de Dios, bueno, se supone que tenemos que agradar a Dios. Y tenemos que decir, bueno, esto a Dios no le agrada, por lo tanto no lo voy a hacer más. Y nosotros vamos cambiando y cambiando de gloria en gloria a medida que vamos aprendiendo de Dios, de su ejemplo y de su palabra. A menos que vos seas una persona que lees la Biblia y no cambias nada.
A menos que vos seas una persona que decís, no, esto lo leo para saber, lo leo para citarla, pero mi vida va a seguir siempre la misma. Bueno, vos sos una persona que no estás viviendo la Biblia. Estás conociendo la Biblia, pero no estás viviendo la Biblia. Y nosotros tenemos que vivir la Biblia, aplicar la Biblia, practicar la Biblia. Y es por eso que la misericordia es que Dios evita castigarnos con el castigo que nosotros mereceríamos recibir. Ahora, si no hemos sido voluntarios al cometer ese pecado o al cometer ese error. ¿Se entiende? Lo explico. Hay gente que dice, yo no sabía que era pecado, Pablo dice, hasta que yo no conocí la ley, no conocí el pecado. Es decir, si no hubiera leído en la Biblia que eso era pecado, no me daba cuenta que era pecado. Por ejemplo, y lo digo, y queda grabado, el concubinato es fornicación y la fornicación es pecado. Y la Biblia dice que ningún fornicario entrará al cielo. ¿Vos ya lo sabés? ¿Qué haces? ¿Seguís con tu vida de concubinato? ¿Seguís con tu vida como ya lo venías haciendo? Bueno, ahí vas a tener que tomar una decisión. Pasar el semáforo en rojo es ilegal. ¿Qué haces? ¿Lo pasás? Bueno, hay multa. Y si atropellas a alguien y matas a alguien, hay cárcel. Pero vos sabías que era infracción y te convertiste en un infractor. Y cuando vos haces las cosas premeditadamente, es decir, haces las cosas sabiendo que no las tenés que hacer, eso es ya transgresión. Por eso hay personas transgresoras. Este sabe lo que tiene que hacer, sin embargo no lo hace, hace todo lo contrario para provocar. Bueno, esas personas no pueden tener la misericordia de Dios. La misericordia de Dios viene cuando nosotros nos equivocamos sin haber sabido que estábamos cometiendo una falla. Por eso Dios aplica su misericordia. Un ejemplo burdo, pero tiene que ver con el semáforo. Vino una vez una persona acá, que está hoy aquí, y me dijo, pastor, ¿sabe que me crucé un semáforo en rojo y no me di cuenta? Para colmo, cuando pasé, se me puso la luz porque hay fotomulta. Ay, me va a venir una multa, Y yo le dije, pedile a Dios misericordia. Vos no lo hiciste queriendo, vos te equivocaste, vos no lo hiciste adrede, te equivocaste. Sí, porque ni me di cuenta, venía distraído, y estoy tan arrepentido. Y él le pidió misericordia a Dios. Dios, yo no tuve intención de transgredir esa ley social, pero lo hice. Perdóname, por favor, perdóname. Te pido misericordia. Y esa persona estuvo casi 6 meses pendiente de que sí le iba a venir esa multa. Y ya pasaron 2 años y no le vino nada. Y revisó, no tiene nada. Dice, podría creer que la cámara falló, podría creer que nadie lo vio, que nadie se dio cuenta, pero yo prefiero creer que fue la misericordia de Dios que lo cubrió. Cuando vos no tenés una decisión adrede, es decir, cuando no tenés mala intención de hacer algo que sabés que a Dios le desagrada y cometés un error, porque nosotros somos falibles, cometemos errores, ahí se aplica la misericordia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos, porque Dios no está con el dedito justiciero para decirte, está pendiente que me ibas a fallar y si me fallabas te iba a tirar un rayo para fulminarte. No, la misericordia de Dios se renueva todos los días para con nosotros. Por eso somos un pueblo que tenemos que disfrutar de la promesa de la misericordia de Dios. Porque si no tuviésemos la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido fulminados por los pecados y los errores y las cosas que a diario cometemos. Pero si nosotros cometemos el pecado adrede, es decir, voluntariamente, ¿qué dice Hebreos capítulo 10? El que peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más
perdón por ese pecado, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque ya esa persona que sigue pecando deliberadamente hace nula la sangre de Cristo, pisotea la sangre de Cristo y hace como que Cristo murió en vano. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios está con nosotros, no solamente nos ama, sino que nos bendice y está renovando su misericordia todo el tiempo para con nosotros. Y aquí hay otros textos, fíjate, porque las consecuencias son inevitables, eso tenés que saberlo, pero se pueden evitar. ¿Cómo, pastor? Apelando a la misericordia de Dios. Señor, esto lo hice sin querer, no me di cuenta, cometí un error, hice esto, pero estoy profundamente arrepentido y no quiero volver a cometerlo más. Y Dios, quien evalúa y quien está permanentemente viendo nuestro interior y las intenciones de nuestro corazón, Él determina su gracia, su misericordia, su galardón, su promesa, su bendición para que nos alcance. Por eso me gusta el texto que dice en el Salmo 101, no está aquí, pero dice, escuchá, mis ojos pondré en los fieles de la tierra y aquel, porque aparentemente no son todos, aquel que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Quién es el que anda en el camino de la perfección? Aquel que quiere cambiar para mejor, aquel que se arrepiente de sus errores y dice, hoy no quiero volver a fallar, aquel que está pidiendo perdón a su esposo, a su esposa, a su papá, a su mamá, y dice, no quiero volver a cometer este mal, quiero mejorar mi vida, quiero cambiar para bien. Este me servirá, a este lo voy a utilizar, a este le voy a dar responsabilidades ministeriales para que me represente. Así que pensemos eso, por favor. Pero luego, miren, Oseas 6:6, y ya vamos terminando. Dice el profeta Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mirá que aquí pone en orden Dios las cosas. Hay gente que se jacta de los conocimientos bíblicos y te los refriega en la cara. Y te dice en tal texto, en tal texto, en tal texto, la Biblia dice tal y tal cosa, pero a lo mejor esa persona carece de misericordia. Recordá que la misericordia es el amor, es el afecto, es el mimo, es la caricia, es el cariño, es el hecho de decir te amo, pero con un amor sin fingimiento. Qué lindo sería que hubiese más amor, ¿no? Abrazá más a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, abrazalo, mimalo, decirle te amo, hijo, te amo, esposa amada, te amo, esposo amado, aunque algunos me esperen a la salida. Pero Dios nos ama y mostró su amor para con nosotros. Y acá dice el texto, porque misericordia quiero y no sacrificio. Por más esfuerzo que hagas, porque el sacrificio es esfuerzo, por más esfuerzo que hagas, si no hay amor, de nada vale. Hay gente que dice, me rompo el lomo trabajando, pero ni una pizca de afecto, ni una pizca de amor, ni un gesto de cariño, pero me rompo el lomo trabajando. Bueno, por más sacrificio, porque misericordia quiero, dice Dios. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conozcamos más a Dios. Dios es amor. Dios es amor. Conozcamos más a Dios. No estemos conociendo tanto de Dios. Conozcamos a Dios porque Dios es amor. Santiago 2:13 dice, y acá vamos entrando en el punto que quiero comentar con ustedes y afirmarlo. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escuchá, porque juicio sin misericordia se hará
con aquel que no hiciere misericordia. ¿Sabés lo que significa esto? Que Dios no va a tener misericordia cuando ya estemos en el juicio final con las personas que no hayan hecho misericordia aquí en la tierra. Es decir, con las personas crueles, sádicas, violentas, malignas, que han estado haciendo sufrir al prójimo, a los que le rodean. Nosotros tenemos que tener misericordia como Dios nos la tiene a nosotros. Si Dios no nos castigó como nosotros hubiésemos merecido ser castigados porque aplicó misericordia, Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Miren, a veces voy a dar un ejemplo muy burdo, pero vale. A veces me duele cuando nosotros nos ponemos muy con el dedito justiciero y demasiados estrictos en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, nos citamos a una determinada hora y pasa que alguien vino 5 minutos más tarde, 10 minutos más tarde, pero no falta aquel que está con este gesto. Es horrible. Y a lo mejor la persona que viene un poco tarde dice, perdón, llegué tarde porque se me quemó la casa, porque tuve que llevar a mi mamá al hospital, porque me chocaron el auto o porque me caí y me quebré una pierna, qué sé yo. Pero ¿cuántas veces nos humilla Dios mostrándonos que hemos sido personas que hemos juzgado? Y la Biblia nos enseña que el que juzga a otro se condena a sí mismo. Por eso dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Antes de que seas un justiciero, verdugo, ¿qué tenés que ser? Un misericordioso, una persona misericordiosa. Que Dios nos ayude para ser misericordiosos. A nuestro alrededor a veces hay tantos verdugos y tantas personas que condenan, tantas personas que están cortando cabezas, pero nosotros no tenemos que ser así. Dios nos ayude a ser personas misericordiosas como Dios lo es. Dios lo es. Y ahora termino con el broche de oro, con este Salmo 85, versículo 10, que es un tesoro. Y mirá lo que sucede, porque aquí hay un combo. Aquí hay algo que se une por la pura gracia y misericordia de Dios. Mirá lo que dice el texto. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¡Qué romántico! La misericordia y la verdad. Nosotros tenemos que ser personas amorosas, pero veraces. La verdad tiene que ver con los principios, tiene que ver con la integridad. Y la misericordia tiene que ver con el amor, la amabilidad. ¿Y qué pasa cuando esas dos cosas funcionan coordinadamente? La justicia y la paz se besan. Va a haber equitatividad y va a haber paz, indudablemente, en cualquier relación. Oro para que el Espíritu Santo esté acomodando lo espiritual a lo espiritual en cada uno de nosotros y que podamos ser ejemplos de amor, de bondad, de amabilidad, de mansedumbre, de misericordia, de amor, porque ese es el precioso ejemplo de Cristo. Amén. Y termino diciendo, yo estoy viendo a alguien, pero le agradezco tanto, tanto, tanto a Dios por los ejemplos de Cristo que hay en esta iglesia. Doy gloria a Dios, porque son ellos los que nos enseñan a ser más como Cristo. Amén. Pónete de pie, iglesia, por favor. El domingo que viene vamos a dar la conclusión a todos estos temas que hemos tenido durante todos estos domingos, así que no faltes, por favor, toma nota para que aprendas a hacer realidad las promesas de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Señor, bendice a todo tu pueblo aquí, guarda en el hueco de tu mano a cada uno de los presentes, ayúdalos en los desafíos que tengan y si ahora o hasta ahora han experimentado malestar o situaciones incómodas que les han hecho vivir una vida que realmente les hace sufrir, yo te pido que los ayudes. Principalmente ayuda a la incredulidad de cada uno para que empiecen a creer sin dudar de que lo que dices es cierto, se cumple, es real y obra milagrosamente en nuestras vidas. Y que de aquí surjan personas
intencionalmente misericordiosas, que amen y bendigan y muestren amabilidad, cordialidad, simpatía para todos los que les rodean y principalmente en sus casas, en sus familias. Guárdales y ayúdales y que sean ejemplos de Cristo, que otros puedan decir: veo a Cristo en vos, veo a Cristo en vos. Ayúdanos, Dios. Y en este día yo pongo a esta tu iglesia amada en tus manos y a cada uno de sus seres queridos para que por donde quiera que vayan muestren a Cristo, muestren al Espíritu Santo, te muestren a ti. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.